Nos encontramos aquí con los chicos de Drogas a la Carta, que son un colectivo que ayuda a la población en general, sobre todo a los jóvenes, a tener un consumo más moderado y que no afecte tanto su salud. ¿Lo dije bien? Sí, Oigan, y en específico, pues yo quería que platicáramos sobre el tema de la legalización de la marihuana, porque es un tema que hace poco la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues anunció que ya estaba aprobada este uso lúdico y medicinal. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que ya podemos salir a la calle, consumirlas en la esquina sin tener el miedo de que nos detenga algún policía. muy buena pregunta. Porque sí, le ha pasado a varios compañeros que literal el primer día que se enteraron de que ya estaba como esta reforma salieron a fumar en todos lados o como ya habíamos ganado. Pero pues el problema es ese que apenas acaba de pasar por el Senado y el proceso legislativo es que alguna de las cámaras la propone, luego la ratifica la siguiente cámara, se manda al presidente para que le dé su visto bueno y empieza a correr su vigencia. Entonces, por ahorita, por favor, todavía no salgan así a fumar, todavía no es permitido más allá de los 5 gramos que dice la Ley General de Salud para uso exclusivo e inmediato. Fuera de eso, sigue siendo penalizado si nos encuentran con algún tipo de sustancia. Ok, bueno, pues entonces esperemos que ocurra muy pronto porque finalmente creo que en el Senado se aprobó con una gran mayoría, entonces esperamos que en la Cámara de Diputados ocurra lo mismo y sea solamente cuestión de tiempo. Y ahora mi siguiente pregunta sería, una vez que ya esté aprobada como lo esperamos, ¿cómo va a funcionar? ¿Vamos a necesitar un permiso especial? ¿Cuánto podemos portar en nuestra mochila? Se estaba hablando de 28 gramos, que era como, o sea, más o menos una onza, lo que a veces es como la cantidad que más se consume o se compra entre los que consumen cannabis. Vamos a necesitar un tipo de permiso que sí establezca que necesitamos consumir las sustancias. Estaba hablando como justo de esta parte, sobre todo para los clubes canábicos. O sea, sobre todo porque sí se habla como mucho de que puede existir clubes canábicos y estos clubes para poder tener sus plantitas en casa requieren un permiso. Entonces, todo este tipo de situaciones, pero idealmente ya una persona no tendría que tener problemas con la ley cuando entre en vigencia esta nueva ley de ser aprobada en su totalidad. Pero si no es aprobada en su totalidad, todavía deberemos esperar a ver el producto final. O sea, a ver el producto final, porque siempre en derecho realmente no importa tanto como lo que está discutiendo, sino más bien lo que entra en vigencia. Porque luego se propone una cosa desde el principio y termina siendo totalmente una ley diferente cuando ya está al final. Entonces, por eso siempre, pues esperemos a ver qué es lo que dice esa ley final. Obviamente sigamos haciendo propuestas desde donde podamos, pero hay que esperar a ver esa ley final. Antes de que se apruebe esa ley, ¿qué podemos hacer por lo pronto como ciudadanos frente a una situación así de extorsión? ¿Qué tan cierto era que te podían subir y hacer un examen? Ese tipo de cosas, no sé si ustedes tengan algún conocimiento o consejo al respecto de esa situación policial. Pues básicamente no acceder a dar el dinero de lo que te quieran estar extorsionando para no subirlos, para no detenerlos. Lo mejor y más recomendable es contactar con un abogado o con un amigo que sea abogado que sepa de todas estas cuestiones, porque se puede hacer formalmente en el Ministerio Público la denuncia de amparo por violencia policíaca o por la detención injusta por estar, ¿cómo se dice? Por portar los 5 gramos permitidos. Ok, y si me dicen, bueno, yo no les quiero dar la mordida y ellos insisten en subirme en la patrulla, pues dejo que me suban. Sí, así es. De hecho, la autoridad que es competente para saber o sea, cuántos gramos tengo yo como persona es el Ministerio Público. Entonces, el protocolo, por así decirlo, es que el policía me atrapa o en algún tipo de revisión o algo así y traigo sustancias, tienen que ir al Ministerio Público para determinar cuánto es el gramaje que tengo encima. Entonces, es ahí cuando sucede un montón de abusos policíacos. Desde que te ponen más, por ejemplo, no sé, yo nada más traía un cigarrito y me echan
otros 30 gramos o 40 gramos en la mochila, que me dan el famoso, el rondín, ¿no? Que te van dando como vueltas alrededor del Ministerio Público porque dicen, mira, te va a ir muy mal si no nos ayudas, ¿no? Entonces, es como justo me comentaba mi compañera, o sea, tratar de llegar a ese momento en el que ya podamos contactar con una persona que sepa de derecho o algún amigo o alguno de los abogados de oficio. Pero sí, o sea, se tiene que denunciar más esto, o sea, se tiene que denunciar más esto porque justo a veces ya la salida como más rápida es esta parte del dinero y porque hay situaciones bien horribles, ¿no? Pero si podemos, si tenemos la oportunidad, tenemos que denunciar cuando sucedan estas cosas y eso es llegando con el Ministerio Público e iniciando los procesos legales adecuados. ¿Ustedes saben por qué nos hemos tardado tanto en que llegáramos a esta aprobación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la primera vez que se planteó esto? ¿Y cómo es que ya llegamos finalmente a este punto? Pues justo, o sea, como del activismo, como tú mencionas, o sea, lleva añísimos, ¿no? En esta parte de tratar de la despenalización, todo esto, o sea, bien recuerdo que uno de los que arma como la marcha canábica anualmente, él nos comentaba, ¿no? Nosotros iniciamos con 5 personas y ahorita ya casi somos 1 millón, entonces, pues eso es muchísimo camino recorrido. Pues yo creo que ese primer punto es justo uno de los primeros puntos que dio es justo el activismo. O sea, el activismo en el sentido de que, pues no me importa que la ley diga algo, yo sé que a lo mejor no estoy haciendo nada malo y nada más estoy como, pues consumiendo con los amigos o divirtiéndome, lo voy a hacer aunque sea ilegal. Después de eso, pues siguen como las luchas políticas para que se haga las regulaciones y llega que para mí es la más importante, que creo que es la del 2011 en donde ya separa ya se separan a los y las usuarias de de las personas que tienen algún tipo de adicción con las sustancias o de los usuarios de sustancias, ajá. Entonces, y del narcomenudista, exactamente, esa era como la separación más importante, que ya no solo por traer algún tipo de sustancia, ya era narcomenudista y tenía problemas con todo el mundo, ¿no? Y la más importante que creo que es ahorita esta como oportunidad que ha sido de las que más han avanzado, a mi entender, o sea, como que fue muy rápido en el que sí lo aprobaban, no lo aprobaban, hubo mucha presión de varios colectivos. Sin embargo, se aprobó de manera más rápida que el resto de las otras propuestas, porque no sé si te acuerdas, que siempre han estado como así, se manda a una cámara, al final esa cámara dice, ay no, está bien horrible la ley, y ya pasan otra vez otros 2 años para que otra vez se mande la iniciativa. Así que en esta ocasión fue muy rápido, fue muy orgánico. Siento que esta es una de las mayores posibilidades a que sí pueda haber una despenalización. Es decir, ya no vamos a tener que ir con un dealer a mitad de la noche a que nos pase. Ya no será negocio para los narcotraficantes la marihuana. Pues la legalidad o la ilegalidad de las cosas a veces es algo bien ambiguo, ¿no? O sea, está como muy, muy, muy raro, ¿no? Un profe nos decía como eso de legaloide, que era de que están haciendo cosas que para la ley son ilegales, pero tienen algún tipo de amparo, tienen algún tipo de documento legal que les permite hacer. Yo siento que va a suceder mucho con lo del crimen organizado, nada más va a ser como esta parte de que van a formalizar sus empresas. O sea, que van a formalizar sus empresas en el sentido de si el expendio de Tepito, pues ya estaba ahí, ya nada más busco los permisos de la COFEPRIS y lo sigo dejando ahí. Entonces nada más sería como esa parte de regular lo que antes era ilegal. Aunque sí, o sea, el beneficio total va a ser esta parte de que nosotros o nosotras como usuarias no tengamos ese problema de tener que ir al punto súper ilegal. O sea, primero tienes el problema con las autoridades, luego con el dealer, luego con el punto en el que está, entonces sí puede llegar a ser muy peligroso. Y en lo que ya salí, me detuvieron, me asaltaron y todo ese tipo de cosas. Porque aún así, se propone que se regule más o menos como lo que es el alcohol, o sea, que no se puede hacer así como en vía pública, que no puede hacer o sea, que no puedes lastimar a otras personas o conducir bajo los efectos del cannabis. Entonces, más o menos como que se busca eso. Y supongo que entonces también habrá permisos para que las personas lo puedan sembrar y vender a lo mejor en sus tiendas. Eso ya va a tener que ser a través de un instituto que le llamaban el Instituto del Cannabis Mexicano y viene como una parte en la ley que dice que se tiene que establecer un instituto porque siempre, si hay ley, hay instituto. Entonces, pues se tiene que agarrar como el Instituto del Cannabis y a partir de eso él va a determinar como a quién sí se le doy permiso, a quién no. Te digo, todo va a depender de cómo se establezca en la última como versión de esa ley, pero ya veremos en ese momento de si o solo se permite
que lo que se cultiva en un grupito sea para ese grupito, o en efecto ya podemos poner nosotros como una farmacia canábica, no sé, y empezar a vender las cosas ahí. ¿Cuál sería la recomendación para los consumidores y para los nuevos consumidores que vendrán con esta aprobación de la ley? En el caso de la marihuana, bueno, pues cada uno es responsable de su consumo propio. Personalmente, pasé por una mala experiencia últimamente con el consumo de la marihuana y que eso me haya pasado a mí no quiere decir que vaya a ser así con el resto de las demás personas que decidan comenzar a consumirla, sino que es más de conocerse a uno mismo y saber lo que uno puede soportar.